Cordelia Lamont siempre llegaba a la oficina una hora antes que el resto de la plantilla. A esa hora, el rascacielos que albergaba su estudio de arquitectura parecía deshabitado y misterioso, como un plató de cine. Las enormes puertas de cristal se abrieron silenciosamente ante ella, dejándola entrar en el espacioso vestíbulo donde resonaban sus pasos. Las luces principales aún no se habían encendido, y en el espacio solo se veía la tenue luz de las lámparas de emergencia mezclada con los rayos de la mañana. En momentos como este, Cordelia sentía una conexión especial con el edificio. Había sido ella quien había diseñado el proyecto de renovación hacía 3 años. Era su primer gran proyecto independiente, que había transformado un viejo edificio de oficinas en un moderno centro de negocios y la había hecho famosa en los círculos profesionales. Una vez en su despacho del piso 23, lo primero que hizo fue acercarse a la ventana panorámica. La ciudad se despertaba abajo, coches diminutos que se apresuraban a sus quehaceres, algún que otro transeúnte que se apresuraba a trabajar, agarrado a sus vasos de café. Cordelia sacó un termo de té de hierbas del bolso. Nunca tomaba café. Lo consideraba una pérdida de tiempo. Podía dormir la mona. Su escritorio estaba perfectamente organizado. Cordelia no soportaba el caos. 3 monitores, una tableta de dibujo, varias carpetas con proyectos en curso. Todo tenía su sitio. Encendió el ordenador y se puso a trabajar en un nuevo proyecto: la reconstrucción del casco histórico del centro de la ciudad. Alrededor de las 9, su ayudante Daisy, una chica muy joven, pelirroja y con algunas pecas en la nariz, se asomó al despacho. «Buenos días, señora Lamont. ¿Le traigo un té?» «Gracias, Daisy. Ya tengo. Será mejor que vea si ha llegado el papeleo para el proyecto Riverview». Daisy asintió y desapareció por la puerta. Cordelia volvió al trabajo, pero pronto se distrajo con la llamada de su marido. «Hola, cariño. Siento llegar tarde hoy otra vez. Reunión importante de inversores». La voz de Thatcher sonaba un poco tensa, aunque intentó parecer despreocupado. «¿Otra vez?» «Es la tercera vez esta semana». Cordelia intentó no delatar su decepción. Esta noche iban a cenar en su restaurante favorito, el pequeño bistró francés donde Thatcher le había propuesto matrimonio 5 años atrás. Lo sé. Intentaré salir temprano. Te quiero». Desconectó antes de que ella pudiera responder. Cordelia se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono durante unos segundos. Luego sacudió la cabeza y volvió al trabajo. Últimamente, estas conversaciones eran cada vez más frecuentes, pero intentaba no darle demasiada importancia. Todo el mundo pasa por momentos difíciles en su carrera. El día transcurrió sin sobresaltos. Cordelia tuvo 2 reuniones con clientes, corrigió algunos dibujos y acordó un presupuesto para el proyecto en curso. Cuando se iba a casa, ya había oscurecido por la ventana. Su casa y la de Thatcher estaban en un barrio exclusivo de la ciudad, una mansión georgiana de 3 plantas rodeada de un cuidado jardín. La propia Cordelia había trabajado en su renovación, transformando la vieja casa en una vivienda moderna pero acogedora. Aparcó su Jaguar plateado en el garaje y subió los escalones hasta la puerta principal. La casa estaba silenciosa y oscura. Cordelia encendió las luces y se dirigió a la cocina, una habitación espaciosa con encimeras de mármol y una cocina de época que había encargado especialmente a Italia. Sacó del frigorífico las sobras de la cena de la noche anterior, las calentó y se sentó a la mesa sola, como hacía por tercera noche consecutiva. Comiendo sola, recordó lo a menudo que Thatcher y ella solían cocinar juntos. Él había sido un pésimo cocinero, pero se había esforzado y se habían reído mucho con sus experimentos culinarios. Ahora las cenas juntos eran cada vez menos frecuentes. Trabajo, reuniones, clientes importantes. Ella lo entendía. Ella misma era una adicta al trabajo, pero algo había cambiado últimamente, algo esquivo. Después de cenar,
Cordelia subió a su estudio, una pequeña habitación con una enorme ventana que daba al jardín. Allí solía trabajar por las tardes en sus propios proyectos, los que hacía para su alma, no para los clientes. En ese momento estaba diseñando un hospicio infantil, un proyecto gratuito que llevaba mucho tiempo queriendo realizar. Hacia medianoche oyó un portazo. Thatcher había vuelto. Sus pasos por las escaleras eran un poco irregulares. Al parecer, la reunión con los inversores había incluido un buen vino. Se asomó al estudio. «Todavía estás despierta. Siento lo de la cena, cariño. Mañana nos pondremos al día». Olía a vino y a algo más. Perfume de mujer, creo, pero muy débilmente, casi sutilmente. Cordelia lo atribuyó a su imaginación. Últimamente se estaba volviendo demasiado imaginativa. «Está bien. ¿Cómo estuvo la reunión?» «Estupenda. Creo que aceptarán nuestras condiciones», dijo Thatcher alegremente, pero evitó mirarla a los ojos. «Voy a ducharme y a acostarme. Ha sido un día de locos». Cordelia asintió y volvió a sus dibujos. Algo iba mal. Podía sentirlo, pero no podía o no quería concretar sus sospechas. ¿Quizá era solo cansancio? Tal vez deberían tomarse unas vacaciones e irse juntos a algún sitio, como solían hacer. Miró la fotografía que había sobre la mesa. Ella y Thatcher en un acto benéfico 2 meses atrás. Ella con un elegante vestido azul marino, él con un smoking, ambos sonriendo. La pareja perfecta, decían sus amigos. Pero, ¿cuándo fue la última vez que vio una sonrisa tan genuina en la cara de él? ¿Cuándo había sido la última vez que habían mantenido una conversación de verdad en lugar de intercambiar frases de obligación? Cordelia cerró el portátil y apagó la lámpara del escritorio. Mañana sería un nuevo día y las cosas mejorarían. ¿Verdad que sí? La primavera había sido sorprendentemente cálida este año. Por lo general, a Cordelia le encantaba esta época del año, pero ahora apenas podía ver las magnolias y la fresca vegetación que florecía en su jardín. Cada vez estaba más preocupada por lo que ocurría en casa. Thatcher se había vuelto casi esquivo, como un fantasma que aparece y desaparece sin previo aviso. Aquel domingo por la mañana se despertó con el ruido de un motor en marcha. El reloj marcaba las 7 de la mañana, una hora inusualmente temprana para un día de descanso. Se puso la bata. Cordelia se acercó a la ventana y vio el coche de su marido saliendo del portal. Qué extraño. Solían desayunar juntos los domingos, era su pequeña tradición. El teléfono de Thatcher no estaba disponible, pero eso ya no era una sorpresa. Bajó a la cocina, encendió habitualmente la tetera y sacó su taza favorita, una fina porcelana china con un tenue dibujo de crisantemos. Últimamente desayunaba sola con frecuencia, aunque no le gustaba cocinar para sí misma. Le parecía inútil trastear con la cocina para una sola ración. Sus excusas eran cada vez más ingeniosas. Una reunión urgente con la junta directiva el sábado por la mañana o un repentino viaje de negocios a Boston de 2 días, del que se había de avisarla. Cordelia llevaba suficiente tiempo en el negocio como para saber que las cosas no funcionaban así. Al menos, no todas las semanas. Aquella noche, mientras ordenaba el cesto de la ropa sucia, encontró un cheque de Le Petit Jardin, un pequeño restaurante francés al otro lado de la ciudad. La fecha del cheque era el jueves pasado, la hora las 2 de la tarde. Esa tarde Thatcher dijo que tenía una reunión importante con un cliente en la oficina. El importe era para 2 personas, incluida una botella de vino caro. Cordelia colocó con cuidado el cheque sobre el tocador. No iba a montar una escena ni a hacer un berrinche, no estaba en su naturaleza. Pero algo en su interior se quebró, como una fina taza de porcelana agrietada por un té demasiado caliente. Al día siguiente, al volver del trabajo antes de lo habitual, encontró a Thatcher haciendo algo extraño. Estaba guardando apresuradamente unos papeles en su maletín, claramente sin esperarla. «Oh, ¿ya estás en casa?» Su voz sonaba demasiado aguda, casi en falsete. «Y pensé en pasarme por la oficina.
Necesito comprobar algo en el papeleo. ¿A las 8 de la noche? Cordelia intentó hablar con calma, aunque por dentro todo se apretaba con un desagradable presentimiento. Sí, ya sabes, un asunto urgente. Un cliente de Europa, diferencia horaria. Ella asintió, fingiendo creerla. Thatcher le dio un apresurado beso en la mejilla y casi salió corriendo de la casa. Olía a un perfume desconocido, no el que ella le había regalado por su cumpleaños. Esa misma noche, cuando volvió, olía a whisky y llevaba la camisa mal abrochada. Cordelia fingió dormir. Lo oyó de pie bajo la ducha durante un buen rato y luego hablando en voz baja con alguien por teléfono en el estudio. No podía distinguir las palabras, pero el tono era íntimo, como solo le había hablado a ella antes. A la semana siguiente empezaron las llamadas extrañas. El teléfono de Thatcher sonaba en los momentos más inoportunos, durante sus escasas cenas juntos o los sábados por la mañana. Siempre iba a la otra habitación a contestar y volvía con un ligero rubor en las mejillas y una excitación mal disimulada. Una noche, cuando él volvía a trabajar hasta tarde, Cordelia decidió llamar a su despacho, solo para ofrecerse a llevarle la cena. La recepcionista contestó que el señor Lamont se había marchado a las 3 de la tarde. En otra ocasión, observó una marca de carmín en su camisa, una tenue huella rosácea en el cuello. Thatcher se lo había explicado como un accidente. Alguna mujer lo había golpeado accidentalmente en el ascensor cuando todos se agolpaban. Cordelia fingió creerlo. Su vida íntima también había cambiado. Thatcher aludía cada vez con más frecuencia al cansancio o a los dolores de cabeza, y cuando intimaban, era como si él estuviera en algún lugar lejano, pensando en algo o en alguien distinto. Cordelia percibía el distanciamiento, pero no se atrevía a hablar de ello. Empezó a notar otras pequeñas cosas también, una colonia nueva que nunca había comprado, gemelos que desaparecían y volvían a aparecer, facturas de restaurantes a los que nunca habían ido juntos, el largo pelo rubio de su chaqueta. Cordelia tenía el pelo oscuro hasta los hombros, pero lo más extraño era cómo había cambiado su actitud hacia las fotos que compartían. Antes, siempre tenía la foto de su boda en su escritorio. Ahora la había guardado, alegando que estaba redecorando su oficina en un estilo minimalista. Tampoco quedaban casi fotos de ellos juntos en su teléfono. Cordelia no era una mujer estúpida. Sabía exactamente lo que estaba pasando, pero seguía fingiendo que todo iba bien. Tal vez porque tenía miedo de escuchar la verdad, o porque no quería arruinar la imagen perfecta de la vida matrimonial que habían estado construyendo durante los últimos 5 años. Una mañana, al revisar su cuenta bancaria común, descubrió una serie de gastos extraños: restaurantes caros, una joyería, una tienda de ropa femenina. Todas las compras se hacían cuando Thatcher estaba supuestamente en reuniones de negocios o trabajando hasta tarde. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar, sola, en su despacho, mirando la ciudad nocturna por la ventana. Pero las lágrimas se secaron rápidamente, sustituidas por una fría determinación. Era arquitecta, estaba acostumbrada a ver grietas en los cimientos y sabía que era peligroso ignorarlas. Tarde o temprano se convierten en fallas que pueden derribar un edificio entero. Aquella noche, Thatcher volvió a llegar tarde a casa. Olía a perfume ajeno y a whisky, y tenía una marca de beso apenas visible en el cuello, que intentaba ocultar con el cuello de la camisa. Cordelia fingió no darse cuenta. Ya sabía que las cosas estaban a punto de cambiar, solo que aún no sabía cómo. En arquitectura, una línea equivocada podía arruinar toda la composición. Cordelia había aprendido esa lección en la universidad. Ahora se daba cuenta de que esas líneas erróneas se multiplicaban en su propia vida, convirtiendo un dibujo que antes era perfecto en un boceto caótico. Aquella mañana, Thatcher le propuso desayunar juntos por primera vez en mucho tiempo. Parecía inusualmente entusiasmado, casi feliz, mientras hablaba del nuevo proyecto de su empresa.
Cordelia escuchaba a medias, fijándose en los detalles. La corbata nueva, desde luego, no la había visto antes. La manicura recién hecha. ¿Cuándo había tenido tiempo? El leve aroma de un perfume diferente. ¿Y adivina qué? Se le ha ocurrido una solución totalmente inesperada. Se interrumpió Thatcher, al notar la mirada fija de su mujer. Me refiero a nuestra nueva asesora de marketing. ¿Una consultora? Cordelia untaba diligentemente mermelada en su tostada como si fuera lo más importante del mundo. Sí, hemos contratado a nuevos especialistas. ¿No te lo había dicho? No se lo había dicho. Tampoco le contó muchas otras cosas. Después del desayuno, preparándose para el trabajo, Thatcher dejó caer accidentalmente su teléfono. La pantalla parpadeó, mostrando una notificación de mensaje. Fleur, no puedo esperar a esta noche. La continuación acechaba más allá del borde de la pantalla. Se apresuró a coger el teléfono, pero Cordelia tuvo tiempo de darse cuenta. ¿Quién es Fleur? Su voz sonaba engañosamente tranquila. Oh, esa consultora de marketing. Hoy tenemos una presentación para inversores. Habló un poco demasiado deprisa, ajustándose nerviosamente la corbata. En el despacho, Cordelia no podía concentrarse en su trabajo. El nombre Fleur daba vueltas en su cabeza como una melodía intrusa. Abrió LinkedIn, tecleó Fleur y el nombre de la empresa de su marido en la búsqueda. La búsqueda arrojó varios resultados, pero uno le llamó la atención de inmediato: Fleur Astrid, especialista en marketing digital. La foto mostraba a una espectacular mujer rubia de unos 20 años, con una sonrisa profesional y una mirada atenta. Señora Lamont, el señor Henderson ha venido a verla. La voz de Daisy la sacó de su ensoñación. Cordelia cerró el navegador e intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al incidente de la mañana. Por la noche, cuando había vuelto a casa antes de lo habitual, había descubierto que Thatcher se había olvidado su tableta, un descuido poco frecuente en alguien que últimamente había sido tan cuidadoso a la hora de proteger su intimidad. Cordelia dudó unos instantes antes de cogerla. Conocía el código de acceso, el día de su boda, aunque ahora le pareciera una amarga ironía. Lo primero que vio al abrir el correo fue una carta de cierto agente inmobiliario que ofrecía pisos en una zona exclusiva de la ciudad. A petición suya, decía el asunto. Cordelia frunció el ceño. Nunca habían hablado de comprar una nueva propiedad. En un chat de Instagram encontró una correspondencia con Fleur. Nada explícito. Hablaban de cosas del trabajo, bromas, algunas referencias. Pero el tono, las medias indirectas, los emoticonos, todo decía que estas dos eran mucho más cercanas que simples colegas. Hoy estabas increíble en la presentación, escribió Thatcher. Todo gracias a tu regalo, respondió Fleur. Espero que la talla te quede bien. Perfecto, tal y como prometiste. Cordelia dejó el portapapeles a un lado, sintiendo náuseas. ¿Un regalo? ¿Qué clase de regalo? Y lo que era más importante, ¿por qué? Recordó los extraños gastos de su cuenta conjunta. ¿Quizá aquel misterioso viaje a la boutique tuviera algo que ver? En el armario de Thatcher encontró una caja de zapatos de una marca famosa, vacía. La talla 37, que no era la suya. Cordelia colocó la caja en su sitio, observando mecánicamente lo perfectamente que encajaba en el espacio del armario, como si formara parte de una composición cuidadosamente pensada. Aquella tarde, Thatcher llamó para decir que llegaría tarde. Otra presentación, otro cliente importante. Su voz sonaba culpable, pero no tanto como para ser sincera. Cordelia le deseó buena suerte y cortó. Esa noche Cordelia decidió ordenar el armario, una actividad que solía dejar para más tarde. Thatcher volvería a llegar tarde al trabajo y ella necesitaba algo con lo que ocupar sus inquietos pensamientos. Revisó metódicamente su ropa, organizándola en pilas. Pgia, B, Guillaume.
En el rincón más alejado del vestidor había objetos especiales, los que guardaban recuerdos importantes. Cordelia metió la mano en la bolsa que guardaba su vestido de novia. Sus dedos tantearon el vacío. Frunció el ceño y tiró de la tapa hacia ella. Estaba vacía. Solo el leve aroma de la lavanda que siempre ponía para refrescarse aún permanecía en el aire. Lo primero que pensó fue, ¿habría llevado el vestido a la tintorería? Pero no, recordaba perfectamente habérselo enseñado a su prima hacía 2 meses, contándole la historia de cómo ella y su madre lo habían elegido en el salón Vera Wang. El vestido estaba aquí, recordaba cada detalle, el delicado encaje hecho a mano, el exquisito bordado del corsé, el sutil brillo perlado de la seda. Cordelia se sentó en el puff en medio del vestidor, sosteniendo aún el estuche vacío. No era solo un vestido, era el último regalo de su madre. Lo habían elegido juntas, 3 meses antes de que mamá muriera. Mamá ya sabía lo de su diagnóstico, pero había insistido en ir al salón nupcial. «Quiero verte de novia», había dicho entonces. Cordelia sacó el móvil y abrió el Instagram de Fleur Astrid. Últimamente lo había mirado mucho, intentando averiguar qué tenía en común la mujer con su marido. La cuenta estaba llena de fotos de restaurantes elegantes, eventos sociales y reuniones de negocios. Estaba claro que Fleur se esforzaba por crear la imagen de una mujer de negocios de éxito. Al desplazarse por el feed, Cordelia se congeló de repente. La fotografía, tomada hacía una semana, mostraba a Fleur posando en una mansión elegante. El pie de foto decía, «Probándome para una ocasión especial. Algunas cosas están hechas para ti». Llevaba un vestido de novia de Vera Wang, el mismo vestido que Cordelia conocía de memoria. Amplió la fotografía, aunque no le hacía falta. Habría reconocido este vestido entre 1000, el corte único creado especialmente para ella, el fino encaje, el corsé bordado a mano. Incluso la pose de Fleur era similar a la de Cordelia el día de su boda, como si la hubiera copiado a propósito. Los comentarios bajo la foto estaban llenos de elogios. «Es como si estuviera hecha para ti, como una princesa. No veo la hora de que llegue tu día especial». Cordelia los hojeó mecánicamente hasta que se topó con un comentario dejado hacía 1 hora. «Gracias por el mejor regalo de la historia. Ya sabes de quién es». Comprobó la fecha de publicación, el miércoles pasado. Ese día Thatcher había dicho que se dirigía a una cena de negocios con sus socios. Ahora todo encajaba. Su nerviosismo de los últimos días, las extrañas conversaciones telefónicas susurradas y la desaparición del vestido. Cordelia abrió las fotos de su boda. Allí estaba ella, con aquel vestido junto a su madre, las dos sonriendo, felices y sin sospechar lo que ocurriría dentro de unos meses. Mamá siempre decía que aquel vestido no era solo un atuendo, sino un símbolo de continuidad, de tradiciones, de valores familiares, y ahora lo lucía la amante de su marido, transformado de reliquia familiar en un accesorio de moda más para una bloguera de Instagram. Cordelia sintió náuseas. Se imaginó a Thatcher sacando el vestido de casa a escondidas, entregándoselo a Fleur y riéndose juntas de su ingenuidad. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Thatcher. «Reunión muy importante esta noche. No me esperes para cenar». Cordelia miró la pantalla con fijeza. Una reunión importante. Por supuesto que lo era. Volvió a abrir la foto de Fleur con el vestido. Ahora se dio cuenta de los detalles que había pasado por alto al principio. El vestido era un poco corto para la alta Fleur, y el corsé necesitaba claramente un ajuste a medida, así que ni siquiera se habían molestado en llevarlo al taller. Simplemente se lo habían llevado y lo habían utilizado como atrezzo teatral para otra sesión fotográfica. Un plan comenzó a formarse en la mente de Cordelia. No iba a hacer un berrinche o una escena. Eso sería demasiado fácil y predecible. No, ella era arquitecta, estaba acostumbrada a trabajar con planos. Y ahora tenía que diseñar algo especial.
El plan de venganza perfecto. Abrió el portátil y empezó a recopilar información. El perfil de Fleur en LinkedIn, su correo electrónico del trabajo, menciones en la prensa económica, cualquier cosa le sería útil. Cordelia guardó metódicamente capturas de pantalla, creó carpetas y organizó la información. Trabajó con calma y concentración, como si estuviera trabajando en otro proyecto arquitectónico. Ya estaba formando una imagen en su cabeza, no solo un plan de venganza, sino toda una composición arquitectónica en la que cada elemento debía estar en su sitio. Y decidió empezar por lo más importante, la devolución del vestido. Al fin y al cabo, no era solo tela y encaje, era el último hilo que la unía a su madre, y no permitiría que se convirtiera en un accesorio para el melodrama de otra persona. Cordelia cerró el portátil y miró el reloj. Aún faltaban unas horas para que Thatcher regresara. Tiempo suficiente para reflexionar y prepararse para la conversación que se avecinaba. Sabía que no sería una conversación fácil, pero también sabía que no podía ni quería seguir fingiendo que todo iba bien. Cogió su teléfono y echó un último vistazo a la foto de Fleur con su vestido. Algunas cosas están hechas para ti, decía el pie de foto. Bueno, pronto descubrirían que algunas cosas sí estaban hechas para ciertas personas. Y el vestido de su madre definitivamente no estaba hecho para la amante de su marido. Cordelia planeó su conversación con Thatcher como si fuera otro proyecto arquitectónico, cuidadosa y metódicamente. Había elegido el viernes por la tarde, cuando él seguramente estaría en casa. Para mañana estaba prevista una visita a sus padres, una cena familiar tradicional. Estaba sentada en el salón cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. En la mesita, frente a ella, había un portapapeles con una foto abierta de Fleur vestida de novia. Cordelia mantenía apagada la luz del techo, dejando solo la lámpara de mesa, cuyo suave resplandor creaba una atmósfera casi teatral. Thatcher entró silbando una melodía. Estaba de muy buen humor y ni siquiera se dio cuenta de que su mujer estaba en la habitación en penumbra. «Querida, ¿estás despierta?» Creía que... Vaciló al ver la expresión de su cara. «Siéntate, tenemos que hablar». Cordelia le señaló la silla de enfrente. «Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué?» Giró la tableta con la pantalla hacia él. Thatcher se quedó inmóvil, mirando la fotografía. Su rostro perdió al instante su expresión despreocupada. «Puedo explicarlo», empezó, pero Cordelia negó con la cabeza. «¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo le diste el último regalo de mi madre a tu amante? ¿O cómo pensaste que nunca me enteraría?» Thatcher intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Fleur solo se lo estaba probando. Admiró el vestido cuando vio las fotos de nuestra boda. Pensé que no duraría mucho. No por mucho tiempo. Cordelia se maravilló de su propia calma. ¿Y cuánto tiempo ha durado este no por mucho tiempo? ¿Tu aventura con ella? Bajó los ojos, y el gesto dijo más de lo que podrían decir las palabras. No pretendía hacerte daño, pero lo hiciste, y ni siquiera se trata de tu engaño, aunque eso es ciertamente repugnante. Se trata de que tomes algo sagrado para mí y lo conviertas en un accesorio para tu aventura. Thatcher empezó a decir algo sobre las dificultades de su relación, sobre lo distantes que estaban el uno del otro, pero Cordelia no estaba escuchando. Sacó de una carpeta impresiones de correspondencia, facturas de restaurantes y fotografías. «Quiero el divorcio», dijo, interrumpiendo su monólogo. «Y quiero que me devuelvas el vestido. Hoy mismo». «¿Ahora?» Miró su reloj. «Pero se está haciendo tarde. Entonces tendré que molestar a tu querida Fleur a una hora intempestiva». Una hora más tarde aparcaron delante de un rascacielos en un barrio de moda de la ciudad. Cordelia había insistido en ir juntas, ya no confiaba en su marido. Fleur abrió la puerta, vestida con una bata de seda. Su sonrisa arrogante se desvaneció al ver a Cordelia. «Buenas noches, señorita Astrid», dijo Cordelia en un tono como si hubiera venido a una reunión de negocios. «Vengo a buscar mi vestido».
Fleur intentó fingir sorpresa. ¿Qué vestido? No entiendo. Vamos. Cordelia sacó su teléfono y mostró la foto. Sabías perfectamente de quién era ese vestido cuando posaste con él para Instagram. Es un poco corto para ti, por cierto. Fleur lanzó una mirada confusa a Thatcher, pero él apartó los ojos. Yo lo cojo, murmuró y desapareció en la parte trasera del piso. Mientras esperaban, Cordelia observó el interior. Caro, pero tan llamativo como la propia propietaria. Había fotos de Fleur por todas partes, en actos sociales, de viaje, en reuniones de negocios. El típico paraíso de Instagram. Fleur volvió con su vestido, metido descuidadamente en una caja de plástico. Cordelia arrugó la nariz. Su madre siempre le había enseñado a tratar las cosas bonitas con respeto. «Sabes», dijo, cogiendo el vestido, «podría odiarte, pero en realidad me das pena. Has robado el vestido de otra, el marido de otra y la vida de otra, pero todo lo robado tiene que devolverse tarde o temprano». Ya en la puerta, se volvió hacia Thatcher. «Mi abogado se pondrá en contacto con usted el lunes. Y sí, no tienes que venir mañana a casa de tus padres. Ya he llamado a tu madre y le he explicado todo. Está furiosa, por cierto». En el trayecto de vuelta a casa, Cordelia permaneció en silencio. Thatcher intentó varias veces iniciar una conversación, pero ella subió el volumen de la música. Necesitaba pensar. Recuperó su vestido, pero eso era solo el principio. Había un largo camino por delante. El divorcio, la división de bienes, los inevitables cotilleos en el círculo social que compartían. En casa, lo primero que hizo fue enviar el vestido a la tintorería, la más cara de la ciudad, especializada en ropa vintage. Luego se sentó frente al ordenador y escribió una larga carta a su abogado. Por la mañana tuvo una importante conversación con sus socios arquitectos. Decidió ser sincera y contarles su inminente divorcio antes de que se hiciera público. Más tarde, tumbada en la cama, Cordelia pensó en lo extraña que era la vida. A veces, tienes que perder algo valioso para darte cuenta de que hace tiempo que perdiste algo más importante. Su matrimonio había muerto mucho antes de la historia del vestido, solo que ella no quería verlo. El teléfono de la mesilla vibró. Un mensaje de Thatcher. «Lo siento, quizá deberíamos intentar arreglar las cosas». Cordelia borró el mensaje sin leerlo. Algunas cosas no tenían arreglo y su marido acababa de cruzar esa línea. Después de la tintorería, el vestido llegó a casa y Cordelia lo colgó con cuidado en el vestidor. Tocar la fina seda le trajo un torrente de recuerdos que había intentado mantener bajo control durante tanto tiempo. Hacía 2 años, 3 meses antes de su boda, su madre, Eleanor Lamont, ya conocía su diagnóstico. Los médicos hablaban de una forma agresiva de cáncer y daban un pronóstico desalentador, pero Eleanor insistió en ir al salón nupcial Vera Wang. «Hay cosas más importantes que la enfermedad», dijo entonces, arreglando su impecable peinado frente al espejo. El día era fresco pero soleado. Llegaron al salón cuando abría. Eleanor siempre decía que los asuntos serios debían empezar temprano, mientras la mente estaba fresca. La asesora, una elegante mujer de mediana edad, las condujo a un amplio probador donde ya estaban colgados los vestidos preseleccionados. «No, ese es demasiado pretencioso». Eleanor negó con la cabeza, mirando el vestido con la falda abullonada. «Y este es demasiado sencillo para un día tan especial». Rechazó metódicamente una opción tras otra hasta que se detuvo ante el mismo vestido, uno con un encaje único hecho a mano y un sutil bordado de perlas en el corsé. «Pruébatelo». Había una nota especial en la voz de su madre que Cordelia recordaba de su infancia. Era la forma en que Eleanor hablaba cuando estaba absolutamente segura de algo. El vestido le quedaba perfecto, como si lo hubieran hecho para ella. Cordelia recordó su reflejo en el enorme espejo, las estrictas líneas del corsé,
la suave transición a la falda de vuelo, el encaje como patrones escarchados sobre cristal. ¿Sabes?, dijo entonces Eleanor, ajustando los pliegues de la falda. Tu abuela también eligió su vestido de novia con mi madre. No es solo un vestido, es el momento en que una madre le entrega a su hija algo importante, algo más que un vestido. Aquel día pasaron casi 4 horas en el salón. Eleanor discutió cada detalle, cada puntada, cada avalorio. Insistió en pequeños cambios en el diseño. Alargaron la cola, añadieron más perlas al corsé, hicieron el escote un poco más modesto. Los detalles crean la perfección, le gustaba decir. Esta frase Cordelia la utilizó más tarde en su estudio de arquitectura. Después del salón, fueron a su café favorito, en la esquina de la Quinta Avenida. Eleanor pidió su habitual té de hierbas y tarta de arándanos. Apenas tocó la comida, pero hablaba animadamente de su próxima boda. «Quiero que entiendas una cosa», dijo cuando llegó la cuenta. «El matrimonio no es solo un sello en el pasaporte, es una promesa de ser fiel no solo al otro, sino a ti mismo. Nunca dejes que nadie destruya tu dignidad». Ahora, alisando las arrugas de su vestido, Cordelia comprendía el significado más profundo de las palabras de su madre. Era como si Eleanor hubiera previsto el futuro, tratando de preparar a su hija para lo que pudiera suceder. Recordó las últimas semanas antes de la boda. Mamá estaba cada día más débil, pero seguía implicada en los preparativos. Había revisado personalmente el menú, elegido las flores, aprobado la lista de invitados. Cordelia se había ofrecido a posponer la ceremonia, pero Eleanor se había mostrado inflexible. «Quiero verte como una novia», dijo. «Quiero saber que eres feliz». Una semana antes de la boda, tuvieron una última prueba en casa. Eleanor ya no podía salir, pero insistió en que Cordelia se pusiera el vestido en su dormitorio. Estaba sentada en un sillón, envuelta en una tela escocesa, pero sus ojos brillaban como antes. «Estás preciosa», le dijo entonces. «Prométeme algo. Prométeme que siempre recordarás lo que vales, que nunca dejarás que nadie eclipse tu luz». Eleanor murió 3 días antes de la boda. Cordelia quería cancelar la ceremonia, pero su padre insistió en realizarla. Eso es lo que mamá hubiera querido. Durante la ceremonia había prendido en su ramo el broche de Eleanor, un pequeño pájaro de perlas que su madre siempre llevaba en ocasiones especiales. Ahora, de pie en el vestidor, Cordelia sacó el broche del joyero. El pajarito brillaba a la luz de la lámpara, un recuerdo de la sabiduría de su madre. Pensó en Fleur probándose aquel vestido para una foto de Instagram, en Thatcher regalando una reliquia familiar con tanta facilidad, en cómo habían profanado algo más que un vestido, un recuerdo, una tradición, un vínculo entre madre e hija. Cordelia sujetó con cuidado el broche en la solapa de su chaqueta. Mañana era su primera reunión con el abogado del divorcio y quería sentir el apoyo de su madre. Eleanor le había enseñado muchas cosas, pero la principal lección que acababa de aprender era que a veces había que desprenderse de algo familiar para conservar algo más importante, el amor propio. Cerró con cuidado el vestidor y bajó al estudio. Tenía que preparar el papeleo para la reunión de mañana. Sobre el escritorio había una fotografía de su boda. Estaba con ese mismo vestido, feliz e inconsciente de lo que ocurriría 5 años después. Cordelia puso la foto boca abajo. Había llegado el momento de escribir una nueva historia y, en ella, el vestido ya no sería un símbolo de traición, sino un recordatorio de la fuerza y la dignidad que su madre le había enseñado. La primera reunión con el abogado tuvo lugar en un viejo edificio del centro de la ciudad. El despacho de Marjorie Whitman estaba en la última planta, una habitación espaciosa con muebles antiguos y vistas al parque de la ciudad. Marjorie, una mujer de unos 50 años con una mirada perspicaz y una postura impecable, era famosa por tramitar únicamente divorcios Vichy. Nada de escándalos turbios ni procesos públicos. Así que S.R.A.,
Lamont, hablemos de su situación. Marjorie extendió los papeles delante de ella. Usted dijo por teléfono que quería un proceso lo más rápido y civilizado posible. Cordelia asintió y sacó su carpeta. Había pasado la última semana preparándose cuidadosamente. Había reunido todos los extractos bancarios, las escrituras de propiedad, una lista de los bienes adquiridos conjuntamente. Su pedantería arquitectónica le había resultado muy útil. La casa está registrada a nombre de los dos, como la mayoría de las adquisiciones importantes. Marjorie revisó los documentos. ¿Pero su estudio de arquitectura es de su propiedad exclusiva? Sí, lo fundé antes de casarme. Thatcher nunca tuvo nada que ver con él. Durante la hora siguiente discutieron los detalles. Cordelia insistió en dejarle la casa a Thatcher. No quería vivir en un lugar lleno de recuerdos. A cambio, ella reclamó su casa de campo en los Hamptons y la colección de arte moderno que habían amasado juntas. Una semana después fue la primera reunión con el abogado de Thatcher. Eligió a un abogado joven y agresivo que estaba claramente preparado para una dura confrontación. Sin embargo, Marjorie no tardó en ponerle en su sitio, indicándole que cualquier intento de convertir el proceso en un escándalo tendría consecuencias desagradables para la reputación de ambas partes. Thatcher, que asistió a la reunión, parecía agotada. Intentó captar la atención de Cordelia, pero ella estaba concentrada estudiando los documentos, tomando notas en su cuaderno. «Estamos de acuerdo con sus condiciones sobre la propiedad», dijo el abogado de Thatcher, «pero a mi cliente le gustaría quedarse con parte de la colección de arte». «¿Qué parte?». Marjorie enarcó una ceja. «¿Quizá la que se adquirió con los fondos de la señora Lamont?». Resultó que Cordelia había comprado la mayoría de los cuadros con los ingresos de su bufete. Thatcher accedió a regañadientes a dejarle la colección. El proceso de divorcio duró 3 meses, un tiempo récord en estos casos. Cordelia se sumergió en el trabajo, intentando pensar menos en lo que estaba ocurriendo. Compró un ático en otra parte de la ciudad y empezó a renovarlo, convirtiendo el impersonal espacio en algo especial. Thatcher intentó varias veces hablar directamente con ella. Una vez se presentó sin avisar en su despacho. «Quizá deberíamos hablar las cosas. ¿Sin abogados?». Parecía realmente frustrado. «No tenemos nada más que discutir», respondió ella sin apartar los ojos de los borradores. «Corresponde a nuestros representantes decidir todos los detalles del divorcio». «Me he equivocado. Fleur ha terminado». «Ya no importa», Cordelia le miró por fin. «No se trata de Fleur. Se trata del hecho de que eres capaz de semejante traición. Le diste el vestido de mi madre a otra mujer. Eso dice más de ti que la propia traición». La división de bienes fue relativamente tranquila. Cordelia se había llevado sus pertenencias de la casa que compartían, dejando a Thatcher con cualquier cosa que pudiera recordarle su vida juntos. Ella no quería nada que tuviera que ver con él. El último encuentro en el juzgado había sido breve. El juez, un hombre mayor con aspecto cansado, revisó rápidamente los papeles y aprobó el acuerdo de divorcio. Cordelia firmó con mano firme. Thatcher dudó unos segundos antes de firmar. «Felicidades, Sra. Lamont», dijo Marjorie mientras salían del juzgado. «Ahora es usted una mujer libre». Cordelia asintió, mirando la ciudad que se extendía ante ella. No sentía alegría ni pena, sino una extraña calma, como si hubiera terminado un proyecto difícil y ahora pudiera empezar algo nuevo. Por la noche se sentó en su nuevo ático, todavía lleno de cajas de pertenencias. Sobre la mesa estaban los papeles del divorcio, unas cuantas páginas tachando 5 años de matrimonio. Se sirvió una copa de vino y se acercó a la ventana panorámica. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, en su antigua casa, Thatcher probablemente también estaba despierto. Quizá estaba pensando en lo que había perdido. Tal vez estuviera llamando a Fleur. A Cordelia no le importaba.
Sacó un pequeño broche de perlas de su bolso, lo único que se había llevado de la antigua casa además de su vestido de novia. El broche brillaba a la luz del atardecer, un recuerdo de su madre y de sus sabias palabras. Mañana tenía que volver al trabajo. Tenía 2 nuevos proyectos que necesitaban atención y un equipo que contaba con su orientación. La vida continuaba y ella estaba lista para seguir adelante. Cordelia siempre había creído que el trabajo era la mejor cura para los problemas personales. Su estudio de arquitectura acababa de recibir un importante encargo para renovar un barrio histórico del centro de la ciudad, y ella se había sumergido de lleno en el proyecto. El nuevo ático fue ganando personalidad poco a poco. Cordelia optó por un estilo minimalista, mucha luz, líneas limpias, materiales naturales, sin fotos en las paredes, sin recuerdos, solo obras de arte de su colección y de la de Thatcher que había seleccionado cuidadosamente, las que ella misma había comprado y realmente le gustaban. Su ayudante, Daisy, estaba visiblemente agitada mientras ayudaba a instalar el nuevo despacho de Cordelia en el ático. ¿Deberíamos añadir algo de color? Estas paredes blancas parecen tan estériles, sugirió mientras ordenaba las carpetas. El blanco son todos los colores del espectro juntos, contestó Cordelia, sin apartar los ojos de los planos. Por cierto, ¿enviaste los bocetos preliminares para el proyecto Riverview? Daisy asintió y suspiró imperceptiblemente. Desde el divorcio, su jefa se había esforzado aún más, aunque pareciera imposible. Cordelia había adquirido nuevos hábitos. Ahora corría por las mañanas en el parque cercano a su casa, algo para lo que nunca había tenido tiempo. Se apuntó a un curso de escultura moderna, una vieja afición que había abandonado después de casarse. Los fines de semana iba al mercado y aprendía a cocinar, algo que Thatcher solía hacer. En la oficina se reorganizaba, contrató a 2 nuevos arquitectos, amplió el departamento de diseño y empezó a aceptar proyectos más ambiciosos. Su empresa siempre había tenido buena reputación, pero ahora quería internacionalizarla. ¿Estás segura de que deberíamos aceptar un proyecto en Singapur?, le preguntó James, su socio principal, cuando le presentó el nuevo plan de desarrollo de la empresa. Va a requerir muchos recursos. Precisamente por eso deberíamos hacerlo. Cordelia desplegó los planos. Mira este concepto. Podemos crear algo revolucionario. Trabajaba hasta altas horas de la noche. A menudo era la única persona en la oficina. A esas horas, la ciudad que se veía desde su ventana parecía especialmente hermosa, las luces de los rascacielos reflejándose en las fachadas de cristal como un reguero de estrellas. Una tarde, Marjorie se dejó caer por allí para visitarla, pues se habían hecho amigas inesperadas tras su divorcio. «No puedes esconderte en tu trabajo para siempre», le dijo, sirviendo vino en copas. «La vida continúa». «No me estoy escondiendo», objetó Cordelia. «Estoy construyendo una nueva vida. Eso es diferente». Marjorie la miró atentamente. «¿Y cómo va la construcción?» «Como cualquier buen proyecto, según lo previsto. Primero los cimientos, luego las paredes y después el tejado». «¿Y dónde están las personas en ese plan?» Cordelia se quedó callada un momento, mirando por la ventana. Evitaba deliberadamente actos sociales en los que pudiera encontrarse con gente que Thatcher y ella tuvieran en común. Rechazó invitaciones a cenas y fiestas. Incluso veía a sus padres con menos frecuencia de lo habitual. «¿Sabes?», continuó Marjorie, «el aislamiento también es una forma de adicción al pasado». Al día siguiente, Cordelia aceptó una invitación a un acto benéfico por primera vez en mucho tiempo. Se puso un vestido nuevo que había comprado en París en un reciente viaje de negocios. Se recogió el pelo en un elegante moño. Se puso el broche de su madre. En la fiesta conoció a Adrian Foster, un reputado arquitecto paisajista. Hablaron toda la tarde sobre las tendencias actuales en arquitectura, la construcción ecológica y la importancia de preservar el patrimonio histórico de las ciudades.
¿Estás trabajando en el proyecto Riverview?, preguntó. He visto los bocetos preliminares. Es un concepto impresionante. Intercambiaron tarjetas de visita y quedaron en verse para hablar de una posible cooperación. Cordelia sonrió al ver su tarjeta de visita. Ese fin de semana invitó por primera vez a unos amigos a su nueva casa. Ella misma cocinó el risotto con setas, según una receta que había aprendido en un curso de cocina. Se sentaron en la terraza, bebieron vino y rieron. La ciudad se extendía por debajo, viva y palpitante. «Has cambiado», le dijo su antigua amiga Olivia. «¿Te has vuelto más tranquila?» «Más segura de sí misma», la corrigió Marjorie, que también estaba entre los invitados. Cordelia lo pensó más tarde, mientras los invitados se dispersaban. Efectivamente, había cambiado. El divorcio no era el final, sino el principio. Un nuevo capítulo, una nueva versión de sí misma. Estaba creando esa versión con el mismo cuidado con el que diseñaba edificios, pensando en cada detalle, en cada elemento. A la mañana siguiente se levantó temprano, como de costumbre. Desayunó en la terraza y revisó el correo. Entre las cartas de trabajo había una invitación a un congreso internacional de arquitectura en Tokio. Su proyecto para el casco histórico había sido elegido como ejemplo de enfoque innovador de la remodelación urbana. Cordelia sonrió y abrió el portátil. Tenía trabajo que terminar, una nueva vida que construir. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente preparada para ello. Después del divorcio, Thatcher se había mudado a su antigua casa, un espacio enorme que ahora parecía vacío y zumbante. Fleur se quedaba a menudo con él, llenando poco a poco los armarios con sus pertenencias, arreglando los cosméticos del cuarto de baño, cambiando la decoración que Cordelia había seleccionado con tanto esmero en otro tiempo. Fleur, sin embargo, no tenía prisa por mudarse completamente con Thatcher. Se había quedado con su piso, explicándolo como una necesidad para tener espacio para trabajar. Todas esas sesiones interminables para las redes sociales, las reuniones con los anunciantes, probarse nuevas colecciones. «Cariño, ¿te das cuenta de que no puedo traer a toda esa gente a tu casa?», decía cuando Thatcher abordaba el tema de la convivencia. «No es profesional». Su relación evolucionó de forma extraña. Tras el divorcio, fue como si Thatcher hubiera perdido el interés por el juego que tanto le había cautivado durante la aventura. Fleur lo sintió, pero intentó fingir que todo iba según lo previsto. Siguió trabajando en la empresa de Thatcher, aunque su relación era ahora objeto de cotilleos en la oficina. Las jóvenes empleadas cuchicheaban a sus espaldas, comentando cómo había robado al jefe a su mujer. Thatcher fingía no darse cuenta, pero empezaba a molestarle la constante atención que se prestaba a sus vidas personales. «Tal vez deberías buscar otro trabajo», sugirió una noche. «Quiero decir, querías desarrollar tu blog». Fleur se lo tomó como un insulto. «¿Te avergüenzas de mí o temes que dañe tu reputación?». La reputación era, en efecto, una preocupación para Thatcher. Tras el divorcio, varios clientes importantes se negaron a hacer negocios con su empresa. Su madre había dejado de invitarle a las cenas familiares. Incluso en el club de golf del que había sido socio durante muchos años, el ambiente se había enfriado. Fleur intentó compensarlo organizando fastuosas fiestas en su casa, invitando a sus amigos de moda y a conocidos del mundo de las redes sociales. La casa se llenaba de música a todo volumen, risas y charlas sobre las últimas tendencias. Thatcher se sentía fuera de lugar en estas reuniones, aunque intentaba estar a la altura de la imagen del novio influencer de éxito. Una mañana descubrió que Fleur había sustituido su silla favorita por algún objeto de diseño extravagante que parecía más una instalación que un mueble para sentarse. «Queda mejor en el marco», explicó ella mientras se tomaba otro selfie para Instagram. Thatcher permaneció en silencio,
pero por la noche, mientras ordenaba su correo, se topó con una vieja foto de él y Cordelia sentados en aquella silla, leyendo el periódico del domingo. De repente se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había leído algo que no fueran informes de negocios y mensajes telefónicos. Fleur, mientras tanto, estaba construyendo activamente su imagen pública. No paraba de publicar fotos de su vida en común, desayunos en cafeterías de lujo, fines de semana en hoteles caros, visitas a boutiques. Debajo de cada publicación había comentarios entusiastas de sus seguidores. Sois la pareja perfecta, amor verdadero, qué románticos. La realidad era menos brillante. Discutían cada vez más a menudo sobre dinero, sobre el tiempo que pasaban juntos, sobre planes futuros. Fleur quería una boda por todo lo alto y una casa en los Hamptons. Thatcher evitaba hablar de matrimonio y le recordaba que la casa de los Hamptons había pasado a Cordelia en el divorcio. ¿Todavía piensas en ella?, preguntó Fleur cuando él volvió a negarse a hablar de su futuro juntos. No, respondió él, y era mentira. Pensaba en Cordelia, no como la mujer que quería recuperar, sino como parte de la vida que había destruido con sus propias manos. Había visto su nombre en las noticias de negocios. Su empresa había ganado un prestigioso premio internacional por un proyecto de rehabilitación del casco histórico. Fleur también seguía las noticias sobre Cordelia, aunque nunca lo admitiría. Había visto fotos de actos benéficos en las que Cordelia aparecía con elegantes trajes, siempre con el mismo broche de perlas. Había visto artículos sobre sus éxitos profesionales. Vio cómo había florecido desde su divorcio. «¿Sabes?», dijo Fleur una vez, hojeando una noticia, «parece más feliz que cuando estaba contigo». Thatcher no respondió. Se quedó mirando la pantalla en blanco de su teléfono. En las últimas semanas habían empezado a surgir problemas en la empresa que aún no se había atrevido a contarle a Fleur. Algo le decía que cuando ella se enterara, su relación cambiaría aún más. Mientras tanto, seguían representando sus papeles en esta extraña obra, el exitoso hombre de negocios y su joven y espectacular novia. Fleur publicaba regularmente fotos de su vida bon mobile. Thatcher sonreía a la cámara y ninguno de sus suscriptores se daba cuenta de que tras la hermosa fachada se esconde un vacío. Sin embargo, pronto aprenderían que la vida tiene una forma de destruir el escenario más cuidadosamente construido. Pero esa era otra historia. Thatcher advirtió las primeras señales de alarma a principios de primavera. El director financiero de la empresa, Lawrence Price, le pidió una reunión urgente a deshora. Se reunieron en una sala de conferencias vacía después de que todos los empleados se hubieran ido a casa. «Tenemos problemas con los informes del último trimestre». Lawrence extendió algunos documentos sobre la mesa. «He encontrado discrepancias en las cifras, graves discrepancias». Thatcher miró los papeles y sintió un escalofrío en su interior. Habían cerrado varios contratos importantes con socios extranjeros durante el último año, y ahora parecía que la documentación de esas transacciones se había manejado con graves irregularidades. ¿Quién estaba a cargo de esos contratos? Técnicamente, Richardson, del departamento jurídico, pero todas las decisiones las tomabas tú, Thatcher. Tu firma está en todos los documentos. Las semanas siguientes se convirtieron en un febril esfuerzo por llegar al fondo de la situación. Thatcher pasaba 16 horas al día en la oficina, revisando contratos, comprobando cifras, intentando encontrar una salida. Fleur se quejaba de su constante ausencia, pero él apenas oía sus reproches. El problema era más grave de lo que se pensaba en un principio. En un intento de aumentar los beneficios de la empresa, Thatcher había hecho varios tratos dudosos. Cada uno por separado parecía una infracción menor, pero juntos formaban un cuadro de fraude financiero sistemático. En la reunión ordinaria del Consejo de Administración, Lawrence presentó un informe completo sobre la situación. Se hizo un gran silencio en la sala.
Si esta información se hace pública, la empresa no sobrevivirá, pronunció finalmente el presidente del consejo. Tenemos que actuar con rapidez. Contrataron a un equipo de auditores para una investigación interna. Cada día traía nuevos y desagradables descubrimientos. Thatcher empezó a notar un cambio en la actitud del personal. En su presencia, las conversaciones se calmaban, las miradas se apartaban. Fleur también sintió que algo iba mal. Una noche encontró en su despacho documentos de los auditores. «¿Qué pasa, Thatcher? ¿Por qué no me dices nada?» Intentó escabullirse con generalidades sobre dificultades temporales, pero Fleur no era estúpida. Había estado rodeada de suficientes hombres de negocios como para conocer el significado de términos como irregularidades financieras y optimización fiscal. Las cosas empeoraron cuando uno de los antiguos socios de la empresa presentó una denuncia formal ante los organismos reguladores. Ya no se trataba solo de una investigación interna. La empresa se vio amenazada por una auditoría de gran envergadura. Lawrence intentó salvar la situación proponiendo varios planes de reestructuración, pero estaba claro que no había soluciones fáciles. La empresa pierde clientes, las acciones pierden valor y los empleados buscan otro empleo. Fleur había enfriado notablemente su relación. Sus publicaciones en las redes sociales se hicieron menos frecuentes. Sus fotos juntos desaparecieron de sus feeds. Se entretuvo cada vez más en reuniones de trabajo y eventos a los que no había invitado a Thatcher. Una mañana, él descubrió que ella se había llevado la mayoría de sus pertenencias de su casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Necesito tiempo para pensar. Llámame cuando hayas solucionado tus problemas». Thatcher recibió una carta de su abogado ese mismo día. Los reguladores iniciaron una investigación formal sobre la empresa. Los periodistas se interesaron por ella, hasta ahora solo las publicaciones de negocios, pero era obvio que la historia pronto iría más allá de las noticias empresariales. Aquella tarde estaba sentado en su despacho, mirando fotos antiguas en su teléfono. Entre ellas había una foto de la inauguración de su casa y la de Cordelia. Ella había insistido entonces en que todo el papeleo se hiciera a la perfección, que los abogados comprobaran hasta el más mínimo detalle. «Los detalles no solo crean belleza, sino también seguridad», había dicho. Thatcher se sirvió un whisky y se acercó a la ventana. La ciudad vivía su propia vida, indiferente a sus problemas. En algún lugar, en otro barrio, en su nuevo ático, Cordelia probablemente estaba trabajando en otro proyecto. Siempre había tenido un don para la construcción sólida, tanto en la arquitectura como en la vida. Sacó su teléfono y abrió su contacto. Nunca lo había borrado después del divorcio. Quizá fuera la única que podía ayudarle ahora. Tenía contactos en los círculos empresariales, reputación, influencia. Pero ¿tenía derecho a pedir ayuda después de todo lo que había hecho? Thatcher terminó su whisky y tomó una decisión. Mañana iría a su despacho. Después de todo, no tenía nada que perder. Ya había perdido todo lo que le importaba. Daisy se asomó a la oficina de Cordelia con una mirada confusa. Esa expresión rara. Bess aparecía en su rostro. Por lo general manejaba las sorpresas con ecuanimidad. «Señorita Lamont, hay un... señor Lamont, quiero decir, su ex... En fin, está en la sala de espera y dice que es urgente». Cordelia levantó la vista de los planos del proyecto de Singapur. Eran las 11 en punto, la hora a la que solía celebrar las reuniones importantes con los clientes. «Tengo una videoconferencia con los socios de Asia dentro de 20 minutos», hizo una pausa. «Aunque no creo que Thatcher venga sin una buena razón. Hazle pasar». Thatcher parecía fuera de lugar. Traje arrugado, barba incipiente, ojeras. Se detuvo en la puerta, como si dudara en entrar en aquel despacho austero y perfectamente organizado. «Siéntese», Cordelia le señaló la silla de visitas. «No tengo mucho tiempo, así que vayamos al grano». Se sentó, ajustándose nerviosamente la corbata. «Estoy en problemas, Cordelia.
graves problemas. Durante los 15 minutos siguientes, Thatcher habló de la situación en la empresa, divagando, saltando de una cosa a otra. Cordelia escuchaba en silencio, solo de vez en cuando se explayaba en detalles. Su mente arquitectónica trazaba automáticamente lo que estaba ocurriendo, como el plano de un edificio complejo. Así que 3 grandes negocios que violan la ley, una dudosa optimización fiscal y ahora una investigación, resumió. ¿Y qué esperas que haga? Tienes contactos en los círculos empresariales, reputación, influencia. ¿Podrías ayudarte a cubrir tus huellas? ¿Usar tus contactos para salvar una empresa que tú mismo has hundido? Thatcher hizo una mueca por su brusquedad. No hundirla. Ayuda a reestructurarla. Encuentra inversores. Tú conoces el negocio. ¿Y dónde está Fleur ahora? ¿Por qué no te acercaste a sus conexiones en el mundo de las redes sociales? Desvió la mirada. Ella hizo una pausa en nuestra relación. Dijo que volvería cuando yo resolviera mis problemas. Cordelia soltó una leve risita. Claro que lo dijo. Es una influencer. Quiere un novio exitoso por la foto bonita, no un hombre con problemas. Sé que no tengo derecho a pedirte ayuda, sobre todo después de todo, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Se hizo el silencio en el estudio. Fuera de la ventana, la ciudad zumbaba, los coches tocaban el claxon a lo lejos. Cordelia miró a su ex marido, confuso, envejecido, acorralado por sus propios errores. ¿Por qué estos tratos en particular?, preguntó de repente. ¿Qué le hizo correr tales riesgos? Thatcher guardó silencio. Quería causar impresión. En Fleur, en sus amigos, en todo este mundo de las redes sociales de la vida hermosa. Necesitaba dinero para restaurantes, viajes y regalos. Cada transacción parecía una infracción menor. Lo que llevó al desastre, terminó Cordelia. Como la historia del vestido, te pareció poca cosa, pero arruinó nuestro matrimonio. Asintió sin levantar la vista. ¿Cuánto tiempo tienes antes de que empiece la investigación oficial? 1 semana, 2 como mucho. Luego todo se hará público. Cordelia miró el reloj. Faltaban 3 minutos para la videoconferencia. Deja todo el papeleo con Daisy y una copia impresa del último informe de auditoría si lo tienes. Revisaré el material y te comunicaré mi decisión. Thatcher se levantó, quedándose un momento en la puerta. Gracias por escucharme al menos. No me des las gracias antes de tiempo, respondió ella, encendiendo su portátil para la conferencia. Aún no he dicho sí. Cuando se fue, Cordelia echó un largo vistazo a la carpeta de archivos que Daisy había traído. Dentro había gráficos de transacciones, estados financieros, cartas de los reguladores, pruebas en papel de cómo la ambición y la vanidad podían arruinar un negocio construido a lo largo de los años. Sabía que tenía que pensar detenidamente su decisión. Ayudar a Thatcher podía dañar su propia reputación y poner en peligro su empresa. Por otro lado, entendía mejor que nadie cómo funcionaba el negocio y qué se podía hacer en una situación así. Aquella noche, antes de volver a casa, abrió la caja fuerte y sacó su agenda, la misma en la que una vez había anotado los planes para su vida en común con Thatcher. En la última página había una nota del día de su divorcio. A veces hay que dejar ir el pasado para construir un futuro. Ahora tenía que decidir si estaba dispuesta a volver a ese pasado para ayudar al hombre que una vez le había hecho daño. Pero esa decisión requería tiempo y un cuidadoso análisis de todas las posibles consecuencias. Cordelia había pasado toda la tarde estudiando los documentos de la empresa de Thatcher. Extendió los papeles sobre el amplio escritorio de su despacho, ordenándolos metódicamente por fecha y tipo de transacción. Estados financieros, contratos, notas, todo apuntaba a un patrón de irregularidades sistemáticas, cada una de las cuales parecía insignificante por separado. A la mañana siguiente canceló todas las reuniones y pidió a Daisy que no molestara a nadie.
Necesitaba tiempo para reflexionar. Abrió su portátil y empezó a elaborar una hoja de cálculo. 2 columnas, los pros y los contras de ayudar a Thatcher. En la columna de los Beadle, la lista era impresionante. Riesgo para su propia reputación. Posibles problemas con los reguladores. La necesidad de utilizar los contactos que había ido acumulando a lo largo de los años. Tiempo y recursos que tendría que desviar de sus propios proyectos. La columna de los Straeon era más corta pero más pesada. Su ayuda podría salvar los puestos de trabajo de cientos de empleados de la empresa. Evitar el colapso de una empresa que, a pesar de los errores de Thatcher, seguía siendo una parte importante de la economía de la ciudad. Y, lo que era más importante, era una oportunidad para demostrarse a sí misma que realmente había dejado atrás el pasado. Cordelia se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, los obreros de la construcción trabajaban en el nuevo edificio. Ella los observaba a menudo y encontraba algo reconfortante en la forma metódica en que trabajaban. Todos conocían su papel, su lugar en el proceso general. Llamó a Marjorie, su opinión podría ser útil. «No tienes que ayudarle», dijo Marjorie después de escuchar la situación. «Él ha causado estos problemas por su cuenta». «Lo sé, pero no se trata de él. Estoy pensando en la gente que puede salir herida». ¿Has pensado en el hecho de que esta podría ser tu oportunidad? ¿Qué quieres decir? De demostrarle a él y a ti misma que estás por encima de la venganza mezquina, que puedes ayudar a la persona que te hizo daño solo porque es lo correcto. Cordelia volvió a su escritorio y abrió la carpeta con el último informe de auditoría. La situación era complicada, pero no desesperada. Con el enfoque adecuado, la empresa podía salvarse. Solo necesitaba encontrar inversores y reestructurarse adecuadamente. Sacó su cuaderno y empezó a esbozar un plan de acción. Si iba a hacerlo, tenía que ser perfecto, sin medias tintas, sin compromisos con la ley. Le vinieron a la mente las palabras de su madre. A veces las decisiones más importantes se toman con el corazón, no con la mente. Eleanor había dicho eso sobre otra cosa, pero ahora esas palabras parecían especialmente pertinentes. Cordelia abrió la lista de sus contactos comerciales. Entre ellos había personas que podían ayudar en una situación así, financieros experimentados, abogados, especialistas en gestión de crisis. Empezó a anotar algunos nombres. Por la noche llamó a su padre, que había trabajado en banca toda su vida y podía darle buenos consejos. ¿Estás segura de que quieres dedicarte a esto?, le preguntó tras un largo silencio. No, pero estoy segura de que tengo que intentarlo. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo de repente. Ella siempre decía que tenías un don para ver lo principal detrás de los detalles. A la mañana siguiente, Cordelia volvió a repasar todo el papeleo. Ahora no solo veía problemas, sino posibles soluciones. Era como restaurar un edificio antiguo. Había que reforzar los cimientos, sustituir las estructuras podridas, pero manteniendo la estructura básica. Abrió la guía telefónica y encontró el número de Thatcher. Se detuvo un segundo antes de pulsar el botón de llamada. Esta decisión podría cambiar muchas cosas, tanto en la vida de él como en la suya propia. «Ven a la oficina mañana a las 9», le dijo cuando él contestó. «Tengo un plan, pero te lo advierto desde ya. Mis condiciones serán firmes». Después de la llamada, Cordelia se sentó a elaborar un plan de acción detallado. Trabajó hasta altas horas de la noche, delineando cada paso, calculando todos los riesgos posibles y las opciones para minimizarlos. Era como diseñar un edificio complejo. Cada detalle tenía que estar en su sitio, cada elemento tenía que trabajar en pos de un objetivo común, y como en la arquitectura, no había lugar para el error. Antes de irse a la cama, repasó sus notas una vez más. El plan era ambicioso, pero factible. Ahora todo dependía de que Thatcher estuviera dispuesta a aceptar sus condiciones y a cambiar de verdad. Mañana tendría una conversación difícil,
Pero la decisión estaba tomada y Cordelia sabía que era la correcta, no por el bien de Thatcher, sino por los principios que su madre le había enseñado. A veces había que superar los rencores personales para hacer lo que realmente importaba. Thatcher se presentó en el despacho de Cordelia a las 9 en punto. Esta vez parecía más organizado, afeitado, con una camisa nueva, aunque el cansancio seguía siendo evidente en su rostro. Cordelia le indicó una silla y sacó una carpeta. He estudiado la situación. La empresa puede salvarse, pero requerirá cambios importantes. Y antes de empezar, tienes que escuchar mis condiciones. Abrió su portátil y giró la pantalla para que Thatcher pudiera ver la presentación preparada. 1. Usted debe renunciar como CEO, voluntaria y públicamente. La empresa necesita un nuevo ejecutivo con una reputación impecable. Thatcher se estremeció, pero permaneció en silencio. La segunda es una admisión completa de todos los delitos a la Junta y los reguladores, sin intentos de encubrir nada ni de desviar la culpa. Eso podría dar lugar a un proceso penal, dijo en voz baja. Podría, pero tengo un acuerdo previo con un bufete de abogados especializado en estos casos. Si cooperas, las posibilidades de minimizar las consecuencias son bastante altas. Cordelia abrió la siguiente diapositiva de la presentación. La tercera condición es la reestructuración de la empresa. Ya he hablado con posibles inversores. Están dispuestos a entrar en el proyecto, pero será necesaria una total transparencia de todas las operaciones. Expuso metódicamente el resto de su plan. Thatcher escuchó en silencio, solo de vez en cuando tomando notas en su cuaderno. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Has preparado todo esto en 2 días? Soy arquitecta, Thatcher. Mi trabajo consiste en crear estructuras sólidas a partir del caos. Durante la semana siguiente, el plan empezó a materializarse. Cordelia organizó una serie de reuniones con figuras clave del mundo empresarial de la ciudad. Su reputación le abrió puertas que habrían permanecido cerradas para Thatcher. En una reunión con el Consejo de Administración, presentó un detallado plan de reestructuración. Habló con seguridad, utilizando cifras y hechos, demostrando un profundo conocimiento de la situación. Los miembros del Consejo, escépticos al principio, empezaron poco a poco a mostrar interés. ¿Por qué hace esto?, preguntó un director tras la presentación. Dadas sus circunstancias personales. Porque es lo correcto, respondió Cordelia, y porque sé separar lo personal de lo profesional. El trabajo duró prácticamente las 24 horas del día. Cordelia contrató a los mejores de su red de contactos, asesores financieros, abogados, especialistas en relaciones públicas. Todas las tardes se reunían en la sala de conferencias de su despacho para discutir los siguientes pasos. Thatcher cumplió todas las condiciones. Redactó una carta de dimisión, facilitó todos los documentos necesarios, se reunió con quien hizo falta. Una noche, cuando se quedaron hasta tarde en el despacho, intentó hablar del pasado. «Sabes, justo ahora me estoy dando cuenta de lo mucho que...» «Basta», lo interrumpió Cordelia. «No estamos aquí para eso. Centrémonos en el caso». Poco a poco, la situación empezó a estabilizarse. La noticia de la dimisión voluntaria de Thatcher y los planes de reestructuración fueron recibidos positivamente por el mercado. Las acciones de la empresa subieron ligeramente y algunos clientes que antes habían dicho que dejarían de cooperar volvieron a entablar negociaciones. Fleur intentó varias veces ponerse en contacto con Thatcher, pero él, siguiendo el consejo de Cordelia, evitó el contacto. Ahora mismo, cualquier indicio de su conexión podría dañar el proceso, le explicó. Al final de la segunda semana, la mayor parte del trabajo estaba hecho. Cordelia convocó una última reunión para presentar los resultados y esbozar los siguientes pasos. La empresa sobrevivirá, resumió, pero llevará tiempo reconstruir su reputación, y esa es la tarea del nuevo equipo directivo. Tras la reunión,
Thatcher se quedó en su despacho. Gracias, dijo simplemente. Sé que no merecía tu ayuda. Cordelia recogió papeles de su escritorio. No era ayuda para ti. Era ayudar a la gente que podía haber resultado herida a causa de tus acciones. Y ahora que ya está hecho, nuestros caminos vuelven a separarse. Le acompañó hasta la puerta del despacho. A la salida se dio la vuelta. Has cambiado. Te has hecho más fuerte. No, Thatcher. Siempre he sido así. Solo que tú no te has dado cuenta. Aquella tarde, sola en el despacho, Cordelia repasaba los documentos del proyecto de salvamento de la empresa. Eran como los planos para renovar un edificio antiguo. A veces hay que derribar parte de la estructura para hacerla más fuerte. Y a veces hay que ayudar a alguien que te hizo daño para liberarte por fin del pasado. La noticia de la reestructuración de la empresa de Thatcher apareció en la prensa económica un mes después de iniciarse la transformación. Los periodistas escribieron sobre un caso sin precedentes de rescate corporativo y una gestión de crisis ejemplar. Se mencionó el nombre de Cordelia como consultora clave en el proyecto, que inesperadamente le reportó a su estudio de arquitectura varios contratos importantes. Fleur reaccionó inmediatamente a las publicaciones. Se presentó sin previo aviso en el despacho de Thatcher, pero él ya no estaba allí. Trabajaba como asesor para una de las empresas filiales, ocupando un modesto despacho 2 plantas más abajo. ¿Así que fue ella quien te salvó? Fleur hojeó una revista en la que aparecía la foto de Cordelia. El artículo se titulaba Arquitecto de la Salvación. ¿Cómo un enfoque profesional puede evitar el desastre empresarial? Thatcher asintió sin levantar la vista de sus papeles. Había cambiado con el paso de las semanas. Había adelgazado, se había serenado y había aprendido a trabajar con detalles que antes consideraba insignificantes. ¿Y la dejas llevar la voz cantante? ¿Después de todo lo que ha pasado? Ella no llevaba la voz cantante. Estaba haciendo su trabajo, y lo hacía de maravilla. Fleur se arregló nerviosamente el pelo, un peinado impecable que ahora parecía fuera de lugar en este modesto despacho. Pensé que podríamos empezar de nuevo cuando las cosas mejoraran. Las cosas no han mejorado, Fleur. Las cosas han cambiado. Se marchó dando un sonoro portazo. Una semana después, una serie de posts sobre relaciones tóxicas y alfons sociales aparecieron en su Instagram. Sus seguidores comentaron activamente, sin sospechar que tras las frases bonitas se esconde una ofensa banal. Cordelia observó el desarrollo de los acontecimientos desde la barrera. Su propia vida había cambiado de forma inesperada. El rescate de la empresa de Thatcher le había granjeado una reputación de experta en gestión de crisis. Ahora no solo la llamaban para proyectos arquitectónicos, sino también para asesorarla en la reorganización de empresas. Marjorie, que había venido a comer, se dio cuenta del cambio. Has creado algo nuevo a partir de las ruinas de lo viejo, como un verdadero arquitecto. Curioso, ¿verdad? Cordelia sirvió el vino en copas. Todo empezó cuando le regaló mi vestido de novia a su amante, y terminó con la transformación completa de mi vida profesional. La empresa de Thatcher se recuperaba lentamente bajo un nuevo director general, un ejecutivo con experiencia que Cordelia había recomendado al consejo. Las acciones subían poco a poco, los clientes volvían y los empleados dejaban de buscar nuevos empleos. El propio Thatcher parecía haber encontrado su lugar en la nueva estructura de la empresa. Demostró ser un buen analista cuando dejó de perseguir brillos externos. Un día envió a Cordelia un mensaje rápido que decía: «Gracias por enseñarme a fijarme en los detalles». Fleur intentó salvar las apariencias en las redes sociales. Publicaba fotos de eventos de moda, anunciaba marcas de lujo y hablaba de crecimiento personal. Pero sus seguidores se dieron cuenta de que había dejado de aparecer en esos restaurantes caros y eventos de estatus que solían ser la base de su contenido. La madre de Thatcher llamó de improviso a Cordelia para darle las gracias por salvar el negocio familiar.
Hiciste lo más honorable, le dijo. Siento que mi hijo no te apreciara antes. Pero el cambio más importante se produjo en la propia Cordelia. Al ayudar a salvar la empresa de Thatcher, finalmente dejó atrás el pasado, la historia del vestido, el engaño, el divorcio. Todo pasó a ser simplemente parte de su experiencia, no recuerdos dolorosos. Su nuevo proyecto en Singapur iba bien. Volaba allí todos los meses y poco a poco su empresa iba adquiriendo reputación internacional. En una de sus reuniones con inversores, conoció a Adrian Foster, el mismo arquitecto paisajista con el que había hablado una vez del proyecto Riverview. Es curioso encontrarte aquí, le dijo. He estado siguiendo la historia con la reestructuración de la empresa de Lamont, un trabajo impresionante. A veces hay que derribar algo viejo para construir algo nuevo, respondió ella. Eso es cierto para los edificios y para la vida. Por la noche, de vuelta en su habitación de hotel, Cordelia echó un largo vistazo a Singapur de noche. La ciudad brillaba con miles de luces, cada una de ellas parte de un todo mayor, complejo pero armonioso. Como su vida actual, compleja pero armoniosa, construida según su propio diseño. Saca el broche de su madre del bolso y sonríe. La historia del vestido, que había empezado como una tragedia, se había convertido en un punto de inflexión en su vida. A veces hay que perder algo valioso para encontrar algo que no tiene precio, uno mismo.